Bueno, yo quiero compartirles esta palabra que por años ha sido un lema del Señor en nuestra vida, y es contar con su presencia. Así que si usted quiere ponerle un título a esa predicación, así la hemos titulado: Contar con su presencia. Y si me acompaña a la historia de Moisés con el Señor en Éxodo 33. Voy a ponerle en contexto lo que está pasando. Moisés es un hombre amante de la presencia del Señor. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Bueno, si alguno no la conoce a fondo, voy a contarles. Recuerden, Moisés es el escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. El Señor le dice: ve, Moisés, y saca a mi pueblo de allá del cautiverio. Dile a Faraón que los deje adorar. Moisés, después de todo el proceso de las plagas y cómo ellos salieron, ya Moisés está fuera en el desierto con el pueblo de Israel, y están allí asentados, y el Señor le dice: es tiempo, Moisés, de que avancen y vayan a conquistar la tierra que yo ya establecí para ustedes. Pero el Señor le dice: Moisés, pero esta vez yo no voy a ir con ustedes, porque este pueblo es un pueblo de dura cerviz y los puedo matar. O sea, el Señor estaba consciente que tenía un pueblo terco, endurecido, incrédulo, que dudaba del Señor, que hablaba mal de Dios. Entonces le dijo a Moisés: mira, Moisés, a usted le va a ir mejor sin mí. ¿Sí? Yo voy a mandar mi ángel para que mi ángel los acompañe. Y en ese momento Moisés empieza una conversación con Dios y le dice: por favor, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Señor, tu presencia con nosotros es la que va a hacer la diferencia con otros pueblos, con otras naciones. Señor, si tú vas con nosotros, es como vamos a poder ser bendecidos, como vamos a prosperar, como vamos a poder vencer a nuestros enemigos. Y ahí empieza ese momento en que Moisés está pidiéndole al Señor que si él ha hallado gracia, que si él le agrada a Dios, por favor que no lo deje. Acompáñame entonces a lo que dice Éxodo 33. Voy a estar leyendo del verso 12 al verso 16. Un día Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Verso 14. El Señor les respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. La otra versión dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso, y todo saldrá bien. Verso 15. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. Entonces Moisés era un conocedor de la presencia del Señor. Moisés anhelaba contar con la presencia del Señor, porque él sabía que la presencia manifiesta de Dios es la que bendice, es la que prospera, es la que nos advierte del peligro, es la que nos santifica, la que nos cela, es la que nos recuerda todas las cosas, nos aconseja y nos guía para hacer las buenas obras que Dios diseñó para nosotros. En conclusión, tú y yo no podemos cumplir el destino que Dios diseñó para nosotros sin la presencia del Espíritu Santo. Ayúdeme ahí al de al lado, dígale: necesitas la presencia del Espíritu Santo. El salmista David también fue un hombre que tuvo una experiencia con la presencia de Dios. Y dice en el Salmo 16, verso 1: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, dígalo conmigo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿No le parece hermoso? Es en la presencia de Dios donde tú y yo somos completos, somos llenados, saciados. Es en esa presencia de Dios donde tú puedes combatir la soledad, la tristeza, la depresión, el miedo, la persecución. O sea, no hay manera de que tú seas llenado de Dios sin su presencia.
Es el Espíritu Santo el que Dios ha dispuesto. Moisés, David, Elías, todos los personajes de la Biblia tuvieron un encuentro con la presencia del Señor. Desde el inicio de la creación, la palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A veces creemos que el Espíritu Santo solamente obra en el Nuevo Testamento, pero no. Hay muchísimos versículos desde el Antiguo Testamento que nos hablan de la presencia manifiesta de Dios. Pero recuerden, el Antiguo Testamento era para unos pocos. Inicia la Biblia contándonos que Dios le hablaba cara a cara a Adán y Eva. Luego del pecado de ellos, que son expulsados del huerto del Edén, entonces Dios esconde su rostro. Pero luego vemos a Dios hablándole a Abraham, escogiendo un hombre para formar un pueblo para él, un pueblo que le obedeciera, porque el Señor quería revelarse. Luego el Señor le da la idea a Moisés de tener un tabernáculo y de tener un arca donde él se manifestara. Entonces el Señor empieza a revelársele a los sacerdotes y Aarón y sus hijos eran los encargados de presentar el sacrificio en el lugar santísimo, y allí la presencia del Señor se derramaba. Pero hay algo importante: siempre que el Señor decía que iba a derramar su presencia, le declaraba al pueblo que Él era un Dios santo. Por eso le está diciendo al pueblo: yo no puedo ir con ustedes porque ustedes son de dura cerviz, son tercos. Ustedes no quieren obedecerme. Entonces en ese momento el Señor le dice a Moisés: mi presencia no se puede derramar a todos porque los pongo en peligro. Y recuerdan, Moisés era el que pagaba el precio de subir al monte porque el resto del pueblo no se quería purificar. Si nosotros queremos la presencia del Señor, necesitamos purificarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Y entonces el Señor en el Antiguo Testamento se manifiesta a los profetas, a los sacerdotes, a los jueces, pero no se manifiesta al común del pueblo. A diferencia ahora en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto de Jesús, el Señor ha prometido para nosotros su presencia. Y derramaré mi presencia sobre cada persona que invoque mi nombre, dice el Señor. Y mi espíritu vivirá en todo aquel que me ha recibido a mí. Así que hoy tú y yo somos portadores del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen? Él vive en mí. Pero recuerda, hoy por la promesa que tenemos del Espíritu Santo, la presencia de Dios mora en nosotros, pero no se manifiesta en todos nosotros. Porque hay unas condiciones especiales que el Señor ha dispuesto para manifestar su poder. Y hoy precisamente voy a estar hablando de eso, de qué es la presencia de Dios, cómo tú y yo podemos acceder, tener diariamente el derramamiento de esa presencia del Señor. La presencia del Señor es Dios mismo actuando. Vemos una referencia donde Elías, el profeta del fuego, él está hablando de la presencia de Dios de una manera figurada, diciendo que la presencia de Dios es un lugar. Y Elías dice: viva Jehová en cuya presencia estoy. Pero era una manera figurada de decir: vivo en la presencia del Señor. Y recuerdan que Elías es el hombre, dice la Biblia, que aunque sujeto a pasiones, fue el hombre que oró porque no lloviera y no llovió. Entonces nosotros tenemos a este hombre que nos está diciendo: yo vivo en la presencia de Dios. La presencia de Dios quiere manifestarse en nuestra vida. La presencia de Dios no es un lugar, no es un punto geográfico. La presencia de Dios es Él que se manifiesta a nosotros. El Dios sobrenatural que invade lo natural. Y tú puedes ser consciente de que Él está. Y la Biblia nos deja muchas referencias de cómo Dios se manifestó. En el suave susurro, en la voz. Dice la palabra que Jesús, saliendo del Jordán, una voz se escuchó del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, que el mundo natural podía ver de manera visible que teníamos un Dios sobrenatural que invadía y que se manifestaba. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, y aquí está hablando Elías: vive Jehová, Dios de Israel,
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Y Elías hablaba de la presencia de Dios como un lugar. Y también dice el salmista en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la presencia, en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. El pueblo de Israel pensaba en el Antiguo Testamento que la presencia del Señor solamente estaba allí en el arca. Y posteriormente, cuando ellos están en pecado, no se dan cuenta que la presencia de Dios fue quitada y el arca es como si hubiera quedado vacía. Por eso es que Dios no se limita a un lugar. Dios no puede vivir en templos hechos de manos de hombre, sino que ha escogido el corazón del hombre para vivir en nosotros. ¿No le parece espectacular? A mí me encanta pensar eso, porque Dios ha dicho que ahora Él escribió sus leyes en nuestro corazón. Y Jesús, que en este momento es el garante del nuevo pacto, dice: yo soy el sacerdote y soy el sacrificio que fue entregado por ustedes para que ahora todos ustedes puedan entrar al lugar santísimo, para que todos ustedes puedan recibir la presencia del Señor. Hay algo importante. Aunque tú y yo hoy, por la fe de haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, portamos la presencia de Dios, recuerda, Él a veces esconde su rostro por el pecado. Acompáñame a lo que dice 2 de Samuel capítulo 21 verso 2. ¿Por qué el Señor esconde su rostro? 2 de Samuel capítulo 21 verso 1. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de hambre. Y David dijo: Señor, por favor, cuéntame qué pasó, por qué estamos viviendo esto. O sea, David sabía que la presencia de Dios se manifiesta para revelarte qué está pasando, para aconsejarte qué debes hacer, para sacarte del problema, para mostrarte el camino. Y el Señor le dice la causa, y le dice: es por causa de lo que hizo el rey Saúl, porque ellos habían hecho un pacto con los gabonitas y no lo cumplieron. Entonces él ofrece sacrificios, pide perdón, y entonces Dios vuelve a derramar su presencia y los prospera. También encontramos en Deuteronomio 31, verso 17 al 18, una situación en donde Dios también aparta su presencia, aparta su rostro y dice: pero en aquel día se encenderá mi furor contra él. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustia. Dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Verso 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Recuerde, aunque Dios es cumplidor de su promesa, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, a veces Él aparta su rostro de nosotros. No podemos sentir su presencia. ¿Por qué será que Dios no me habla? ¿Por qué será que no lo siento? Puede ser porque no nos hemos purificado como el Señor quiere. Recuerde, el Espíritu de Dios puede morar en nosotros. Mora en nosotros por la fe, pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el precio de tomar decisiones para vivir en santidad para Él, para que Él se pueda derramar en nuestra vida. Cada vez que la Biblia narra un milagro, un prodigio, una bendición, una victoria, una prosperidad especial, la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. Así que la presencia de Dios respalda a una persona. La Biblia también narra una desgracia, una calamidad, una sequía, un tiempo de disciplina, un desierto, un destierro, una derrota. Y allí resalta que esa es la consecuencia de vivir sin Dios. Entonces, tú y yo tenemos hoy
el maravilloso regalo del Espíritu Santo. Y el Señor quiere que aprendamos a vivir dirigidos por Él. Cuando yo empecé mi vida cristiana, escuchaba a las personas de la iglesia. Dios me habló. El Señor me regaló un sueño. El Señor me dio una palabra. El Señor se me manifestó. Y yo decía, ¿pero cómo es eso? Sí, yo no siento nada, yo no veo nada. Yo voy a la iglesia, pero a mí no me pasaba nada espectacular. Yo no sabía que Dios podía hablarme, que Dios podía guiarme, que Dios podía revelarse a mi vida. Y fue ese año en que yo empecé a dejar cosas que a Dios no le agradaba. Fue ese año en que yo fui confrontada con actos de mi vida que a Dios no le agradaban. Mire, ese año recuerdo haberle pedido una palabra al Señor de cumpleaños. Le decía, Señor, por favor, dame una palabra. Yo oigo a la gente que tú le das palabras, ¿sí? Y recuerdo que la palabra fue fuerte. No fue una palabra de, eres la niña de mis ojos, yo te voy a cuidar, te voy a bendecir. Sino era una palabra de un llamado a purificarme. Y el Señor me decía, ¿sí? Clama porque tengas un corazón puro y un espíritu recto dentro de mí, como dice el Salmo 51. Y yo le decía, uy, Señor. Y empecé ese año, Señor, revélame todo lo que hay en mí que no te agrada. Muéstrame dónde no tengo un corazón, Señor, limpio, un espíritu recto. Y el Señor empezó a hablarme de las máscaras, de la hipocresía, del fingimiento, de que hacía muchas cosas para agradar a la gente, pero no tomaba decisiones para agradar a Dios. Entonces nosotros podemos fingir muchas cosas. Nosotros podemos hacerle creer a Dios que sí queremos obedecerlo, que sí queremos vivir para Él, pero tenemos una doble vida y eso a Dios no le agrada. Entonces, hasta que Dios no vio en mí un cambio, la humillación, el dejar el pecado, no pude recibir al Espíritu Santo. Cuando recibí al Espíritu Santo, empecé a entender que Dios le enseña a tu conciencia, como dice el Salmo 16, y mientras duermes, el Señor te enseña. Y supe lo que era tener sueños de revelación. Supe lo que era que Dios me hablara de manera audible. Supe lo que era que cuando leyera la Biblia, el Señor me confirmara sus mensajes, sus promesas para mí. Así que nos podemos quedar muchos años viniendo a la iglesia, creyendo que hacemos muchas cosas espirituales, pero viviendo sin la presencia del Espíritu Santo, viviendo sin su consejo, viviendo sin su dirección, viviendo sin su enseñanza y su revelación. Entonces, bajo el nuevo pacto de este Nuevo Testamento, la promesa maravillosa que el Señor Jesús hace es que el Espíritu de Dios viene como regalo para que nosotros lo podamos recibir y está disponible para ti y para mí. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Señor, no quiero vivir sin tu presencia. Sin tu presencia soy un cristiano incompleto. Dice Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo, dice Jesús, le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque Él ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. ¿Dónde vive el Espíritu Santo ahora? En mí. Dígalo con convicción, vive en mí. Hágale así al lado, vive en ti. Ay, por favor, ore por mí, que el Señor vive en ti. Claro que sí, voy a orar por ti. El Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere enseñarnos. No podemos vivir sin Él. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo es que yo atraigo la presencia de Dios para que yo vea que se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a experimentar esa llenura del Espíritu Santo? Cuando tú escojas agradarlo y hacer su voluntad. Cuando escojas obedecer a Dios. En ese momento Él se va a manifestar. Estás a un pasito. Si todavía sientes que no se ha derramado el Espíritu Santo, estás a un pasito solamente de tomar decisiones, de abandonar todo aquello que a Dios no le agrada. Lo primero, ¿cómo puedes mantener esa presencia de Dios y contar con ese favor? Lo primero, entrégale tu corazón.
Acompáñame a lo que dice Proverbios 23:26. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Dígalo conmigo, oh hijo mío, dame tu corazón. Y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Que el deleite tuyo y mío sea seguir los caminos del Señor, obedecerle. Señor, si tú dices blanco, yo voy por el blanco. Señor, si tú dices negro, voy por el negro. Señor, si tú me dices a la derecha, voy a la derecha. O sea, que nos deleitemos en hacer la voluntad de Dios, los caminos de Él. Pero es necesario que le entregues tu corazón. ¿Sabes por qué el Señor te pide el corazón? Primero porque el Señor dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vamos, dígalo conmigo. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Y qué hay en el corazón? La Biblia, cuando habla del corazón, asemeja el corazón al alma. Y dice que allí en el alma, en el corazón, están los sentimientos, están los pensamientos, están tus decisiones, está la voluntad. Y allí es donde el Señor te está diciendo, hijo mío, ¿vives en mi verdad y me amas en tus pensamientos? ¿Vives en la verdad y me amas en tus decisiones? El Señor quiere todo nuestro corazón. Pensamientos, sentimientos y decisiones. Tu voluntad. Entrégame tu corazón. Es importante dejar que el Señor venga y trate con nuestro corazón con todo aquello que a Dios no le agrada. Dios te pide que le entregues el corazón porque es allí donde Él necesita trabajar en un nuevo hombre. Si no somos mudados, no vendrá lo nuevo. El Señor dice que no puede poner su vino, la llenura de su espíritu, no la podrá derramar si te mantienes siendo un odre viejo. Ay, no se meta en mi vida, yo ya sé cómo resolver esto. Si no aprendes la nueva manera de vivir a la manera de Dios, no hay manera de que lo nuevo del Espíritu venga a tu vida. Necesitamos orarle por decirle, Señor, me quiero vaciar de mis llenuras, vaciar de lo que yo creo que está bien, vaciarme de mi manera de vivir hasta ahora, para que puedan venir los ríos de Dios. Dios va a escudriñar el corazón, porque es lo que Él dice, que solamente aquellos que tienen un corazón puro, dice, manos limpias y corazón puro, podrán estar en la presencia del Señor. Él va a escudriñar nuestro corazón. Nosotros podemos dejar que nuestro corazón esté lleno de envidias, de rencor, de inmoralidad sexual. Nosotros podemos dejar que nuestra vida esté llena de eso. Y si nuestra vida está llena, nuestro corazón está lleno de rivalidades, de envidias, de rabia, de contienda, de inmoralidades sexuales, no vamos a poder ser llenos de la presencia de Dios, porque Él no puede morar en un templo sucio. Hágale hacia el de al lado. Si no te purificas, Él no te puede llenar, porque Él no va a morar en un templo sucio. Mire, muchos años de mi vida cristiana, yo batallé con que amaba muchas cosas más que a Dios. Amaba el mundo, la fama, el dinero, el reconocimiento. ¿Será que eso es malo? ¿Dios me lo quiere dar? Pero todo eso ocupaba el lugar de Dios. Y el Señor va a revisar nuestro corazón. Si amamos más otras cosas que a Él. No todo el mundo está dispuesto a dejar cosas por Dios. Si realmente deseas la presencia del Señor, debes empezar entregándole tu corazón a Dios, haciendo su voluntad, empezando a vivir por los deseos de Dios y no por nuestros propios deseos. El Señor va a escudriñar, dice la Biblia, escudriña las intenciones ocultas para ver si realmente nosotros lo amamos. Porque la exhortación del Señor es que nuestro corazón es malo y perverso. Jeremías capítulo 17, verso 9 al 10. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. ¿Quién va a escudriñar el corazón? Dios. ¿Quién va a pesar tus obras? ¿Y quién te va a dar la recompensa de tus obras? El Señor. Lo que tú tienes hoy es producto
de lo que Él ya evaluó en tu corazón. Lo que te va a dar mañana es producto de lo que Él encuentre hoy en tu corazón. Te quiero decir, porque a veces nos llenamos como, ay, ¿por qué será que ese Dios le da tanto? Ay, ¿por qué será que ese se le manifiesta el Espíritu y dice que Dios le habla tanto? El problema no es de esa persona, ¿cierto? El problema es mío. Si a mí no me bendice, si yo no escucho a Dios. Así que tengo que dejar de mirar al otro para mirar dentro de mí, en mi corazón. Señor, ¿qué cosas hay en mí que no te agradan? Señor, ¿qué cosas tú me estás pidiendo que yo cambie? ¿En dónde yo no soy ese hombre nuevo que dice tu palabra que debo ser? Que nuestro corazón sea probado para ver las verdaderas intenciones del corazón. Mire, yo puedo fingir que amo. La gente puede fingir que me ama, pero a Dios nadie lo engaña. Tú puedes fingir que amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe, a tus compañeros. Tú puedes fingirlo, pero por detrás tú puedes estar diciendo, ay, que se lo lleve un carro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que tenemos un corazón malvado. Es más, el Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en otro pasaje dice, cuídate de la que duerme a tu lado. O sea, no confíes ni en el que está a tu lado. El Señor nos está diciendo, o sea, no deberíamos esperar nada bueno de nosotros, porque el Señor dice que somos malos. Solamente un corazón procesado, un corazón sometido a Dios, un corazón que ha sido purificado, que ahora tiene temor de hacer lo malo, es alguien en que tú puedes decir, bueno, se puede confiar en esa persona. Pero con todo eso el Señor dice, el que se crea firme, mire que no caiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en el proceso de ser purificados. ¿De dónde venimos? Dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. ¿Quién le enseñó al bebé a manipular con el llanto? ¿Quién le enseñó? Él nace con esa naturaleza. Y hasta que logra lo que quiere no se queda callado. Porque somos manipuladores. Exageramos, mentirosos. Nos ponemos máscaras, fingimos. Pero dice el Señor, ¿quién puede engañarme a mí? Dice el Señor, yo soy el que escudriña el corazón. Entonces, Dios, que sí puede entrar a lo profundo de tus pensamientos y de tu corazón, es el que ve si realmente tú quieres obedecerle. Yo puedo tener un discípulo, una ovejita en una cita. Ay, pastora, mire, deme un consejo, que voy a hacer esto, que por favor, que cuál es el consejo de Dios, qué me dirá. Pero a veces llega y ya él tomó su decisión. Y cuando sale de ahí dice que va a hacer una cosa y termina haciendo otra. ¿Por qué? Porque no había sinceridad en su corazón. Entonces tú te tienes que empezar de la mano del Espíritu Santo a decirle, Señor, escudriña las intenciones ocultas de mi corazón. Quita de mí el engaño. Mire, les quiero decir, la raíz del engaño es la más fuerte en nuestra vida. Porque recuerde que nosotros venimos de la obra de Satanás, que es toda la obra de manipulación. ¿De qué? De ser mi propio Dios. Ay, no se meta en mi vida mando yo. Ay, no. Y les quiero decir algo. Usted puede venir a la iglesia por años, pero eso no significa que usted se deje pastorear el corazón. Yo puedo venir a la iglesia por años, pero no quiero que nadie se meta en mi vida, no quiero que nadie me corrija, no quiero que nadie me pregunte cómo estoy, no le quiero rendir cuentas a nadie. Y lastimosamente el Señor dice en la palabra que si yo no soy ejercitado en someterme al que veo, ¿cómo me voy a someter al que no veo? Es un trabajo en el que el Señor quiere hacer en nuestro corazón para transformar nuestro corazón. Aprovechale hacia el de al lado. ¿Y a ti quién te pastorea? Háganle así. ¿Quién te pastorea? ¿Tú a quién le rindes cuentas? ¿Sí? ¿A quién le das permiso que te meta en tu vida y tú le digas, mire, estoy viviendo un problema con mi esposa, ayúdeme? ¿Cómo hago esto? Estoy corrigiendo mal a mis hijos, de pronto estoy pasando el límite. O sea, muchos de nosotros, aunque venimos a la iglesia, no queremos ser ovejas del redil del Señor. Es más, a algunos les parece hasta ofensivo que les digan ovejas. Pero te quiero decir, el Señor dijo que somos ovejas de su prado y que Él es el gran pastor y que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y a veces nosotros no podemos escuchar la voz de Dios y por eso no podemos seguir los caminos de bendición que Él tiene para nosotros. Entonces es muy importante que tú empieces a decirle, Señor,
examina mi corazón, examina las intenciones de mi corazón y quita, Dios, todo aquello que no te agrada para que la presencia de Dios pueda manifestarse. Segundo, ¿qué más debes hacer para mantener esa presencia de Dios y contar con su favor? Escoge diariamente el camino del Señor. Y le pedí a producción que me ayudara con esta imagen. El Señor dice en su palabra: pongo delante de ti dos caminos. Tú y yo todos los días nos enfrentamos a dos caminos: el camino del bien o el camino del mal. Y el Señor dice: escoge la vida, escoge los caminos de bien para que te vaya bien, vivas larga vida sobre la tierra y puedas vivir en la multiplicación y en el progreso de Dios. Pero a veces no escogemos el camino del bien, sino que escogemos el camino del mal. Ahí el problema es si tú tienes claro cuál es el camino del mal. Porque la Biblia dice que hay algunos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ay, pastor, pero usted ¿cómo me va a decir que eso está mal? Si yo estoy haciendo lo que todo el mundo hace. Acuérdate, el Señor dice que ancha es la puerta, ancho es el camino de la perdición. Lo que todo el mundo hace. Pero el Señor dice que estrecha, difícil entrar por ese camino. El camino que conduce a la vida, a la santidad. Entonces, llama la atención cuando tú estás haciendo lo que todo el mundo hace. Escoge diariamente el camino del Señor. Y la única manera de escoger el camino del Señor es crucificando tus deseos. Vamos a lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 18. Ahora escucha: en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas todos sus mandatos, sus decretos, ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. Cada vez que tú y yo nos desviamos del camino del Señor, dice la palabra que vagamos en el desierto. Como el programa, ¿no? Prueba no superada. Y tú y yo, como si no pasáramos el examen. ¿Por qué? Porque somos tercos, porque somos testarudos, porque acuérdense que luchamos con una independencia de ser mi propio Dios, de mandar en mi propia vida. Y como les decía, la única manera de escoger el camino del Señor es crucificando nuestros deseos. Dice Gálatas capítulo 5, los que son de Cristo, dígalo conmigo, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Hágale así al de al lado: estoy crucificado. Duro, estoy crucificado. Muéstrale las marcas. Le estoy crucificado, mira. Mamás, ¿a cuántos hijos tiene que crucificar en la casa? Porque la palabra dice: los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Ajá. Han crucificado sus pasiones, sus deseos. ¿Cuál fue el último deseo que crucificaste? Ayer me quería comer una torta de chocolate y no me la comí porque crucifiqué el deseo. ¿Cuántos crucificaron el deseo de no ir al concierto de Carlos Vives? Por primera vez. Está en Montería, nunca había venido. Por favor, eso no me lo puedo perder. ¿Cuántos crucificaron el deseo de algo que no le agrada a Dios? Pero les quiero decir, muchos a veces nos damos mucha rienda suelta a nuestros deseos y hacemos lo que queremos. Pero la vida del que pertenece a Cristo es una permanente crucifixión. ¿Y tú por qué no haces eso? No, porque yo sé que a Dios no le agrada. Uy, pero me está costando. Sí, cuesta. Pero escojo al Señor. Y dice la palabra que el que te ve no te dejará sin recompensa. Purificarte, alejarte de lo que a Dios no le agrada, no va a quedar sin recompensa. Pero acuérdate, ¿por qué va a doler? ¿Por qué va a costar? Porque crucificarse no es fácil.
Dejar los deseos y las pasiones no va a ser fácil. Así que el Señor anhela que tú escojas el camino de la santidad. No hay manera que te digas que eres de Cristo y que sigas con las 3 mujeres. No hay manera. No hay manera que te digas que eres de Cristo y te sigues acostando con el novio sin casarte. No hay manera de que te digas que eres cristiano, pero todavía amaneces borracho en los prostíbulos, en los casinos, o diciendo mentiras, engaños. No hay manera, porque el Señor dice en su palabra que sin santidad nadie podrá verlo. Iglesia, a veces no nos gusta eso. Es más, una señora me dijo: yo no voy a esa iglesia porque allá regañan mucho. Y yo le decía: pero usted sabe que si le exhortamos lo que es pecado, es porque el Señor dice que si el pastor que está allí en la iglesia no exhorta el pecado, la sangre, es decir, lo que se demanda sobre usted, primero se demanda sobre nosotros. Así que si nosotros no hablamos la verdad, usted está en un engaño. Tenemos que hablar la verdad. Y entonces no nos gusta que nos digan eso. Miren, hay algo maravilloso en Isaías 35. Yo hoy no lo traje para leerlo, pero se lo voy a contar. Isaías 35, verso 8, dice que el camino de la santidad, quienes andan por la calzada de la santidad, dice que aunque sean torpes, no se extraviarán. Ni el más torpe. ¿Cuántos se creen torpe? Yo, ay, Señor, soy torpe en muchas cosas. ¿Ah? Dice que ni el más torpe que ande por el camino de la santidad se extraviará. Y lindo, se los dejo de tarea porque me fascina. Sigue diciendo: cuando tú escoges ese camino, dice, los redimidos del Señor andarán por ese camino. Y dice, y allí no habrá animales feroces, no habrá leones, no habrá que enfrentar grandes enemigos. Pero dice, imagínate, como dice Deuteronomio 28, cuando tú andas por el camino lejos de Dios, vas a enfrentar animales feroces. Vas a enfrentar momentos difíciles. ¿Por qué? Porque va a ser quitada toda la protección de Dios. Entonces, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. ¿Qué te está hablando hoy Dios que debes dejar? Si tú sabes que ese amigo te lleva a pecar, crucifica esa amistad. Si tú sabes que cada vez que vas a ese lugar tú terminas en pecado, deja de visitar ese lugar. Si tú sabes que ese negocio, cada vez que haces esos negocios a Dios no le agrada, eso es lo que tienes que crucificar. Aprovecha y ayúdale al lado allí. ¿Ya sabes que tienes que crucificar? Porque los que son de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones. Si no te conviene esa relación, es necesario que la crucifiques. ¿Saben algo fuerte? Por 100 años el Señor le prometió a Abraham un hijo. Y cuando el hijo llegó, el Señor vio que Abraham tenía su corazón en su hijo y le dijo: bueno, ahora entrégamelo. Porque ¿sabes algo? Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ascender, pero Él va a estar mirando cómo te portas. Acuérdense, Dios prueba el corazón. Entonces el Señor le dijo a Abraham: bueno, yo te estoy viendo que ahora tu hijo está ocupando el primer lugar, sacrifícamelo. Y cuando el Señor vio que Abraham estaba dispuesto a sacrificar su Isaac, le dijo: ya sé, no lo mates. Ya sé que me amas más a mí que a tu hijo. Ya sé que no me negaste ni a tu hijo. Así que cada vez que el Señor te bendiga, cada vez que el Señor te ascienda, cada vez que el Señor te promueva, Él va a estar probándote y mirando si ahora te vas tras la bendición o si lo sigues amando a Él. Tenemos que escoger ser fieles en lo que Dios nos da. Escoger sus caminos para que podamos ser gente leal y el Señor pueda darnos más. Dios anhela que escojamos su camino por amor y no por obligación. Dios anhela que tú escojas obedecerle a Él más que a este mundo, ¿verdad? Dios respeta tu libre albedrío, porque ¿sabes qué? La parábola del hijo pródigo nos muestra algo espectacular. Mire, el hijo va a pedirle al papá la herencia y el papá no se la niega. Pero el papá no lo detiene ni lo sale a buscar.
Entonces, cuando tú te vas tras cosas que no son de Dios, Él respeta tu libre albedrío. Él respeta tus decisiones y Él te va a estar esperando. Allí es muy importante que realmente escojamos el camino de Dios porque lo amamos y porque ya sabemos que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No hay manera de que siembres una semilla mala y recojas algo bueno. Dice el Señor, yo no puedo ser burlado, lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, tú y yo tenemos que escoger cada día hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Que me huele el semáforo o que espere? ¿Qué es lo correcto? ¿Que pague la fruta o me la coma sin pagarla? ¿Qué es lo correcto, Señor? ¿Que haga la cola en el banco o me huele la cola? ¿Qué es lo correcto? Cada día de tu vida, en cada etapa, en cada situación, tienes que sopesar los dos caminos. Escoger lo que es correcto. Que los compañeros del trabajo van a salir con las compañeras del trabajo y tú eres un hombre casado. Escoge lo correcto. ¿Qué hace un casado saliendo con mujeres solteras y con mujeres que no es su esposa? Escoge el camino correcto. ¿Qué hace un cristiano en Sodoma y Gomorra? ¿Qué hace un cristiano en la feria? Y me encuentro la mujer con los hijos, el sombrero. Hola, ¿qué ha habido? Cristiana, ¿no? De aquí de la iglesia. ¿Cómo estás? Ay, qué chévere, ¿qué hubo? ¿De dónde viene? No, vengo de la feria. Yo le digo, ay, ¿y cuántas vacas compraste? Ay, no, niña, yo ni sé de ganado. Yo le dije, ¿tú es que hacías allá? No, hombre, no, como todo el mundo va para tomarme la foto, para que vieran que yo estoy a la moda. No estoy en contra de que si tú vas a ver animales, de que si fuiste a cosas de esas, pero tienes que saber que hay lugares que te llevan al pecado. Mucha gente que se crucificaba en la carne, que escogía el camino del Señor, en esta feria cayó en pecado. ¿Por qué? Porque el alcohol nos lleva a la disolución. Porque estamos haciendo lo que todo el mundo hace. Y tú tienes que saber hoy para quién vives. Entonces es muy importante que tú empieces a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Él te está viendo. No porque nadie te persiga. No porque mamá te cierre la casa y no te deje salir. Sino porque tú escoges hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Hágale así al de al lado. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Cuando el jefe no te está viendo, ¿cómo te portas? Cuando tu esposa no te está viendo, hombre, mujer, cuando tu esposo no te está viendo, ¿cómo te portas? Hijos, cuando tus padres no están, ¿cómo te portas? No puedes vivir porque tengas un vigilante. No, vas a vivir porque hay convicción en tu corazón de que temes a Dios. Y porque si escoges hacer lo correcto, Dios te va a bendecir. Si escoges el camino correcto, entonces dice el Señor que ciertamente Él se levantará a tu favor, peleará por ti, traerá bendición, multiplicación y nadie te podrá hacer frente. Eso parece muy valioso, como las promesas del Señor. Tercero, ¿qué más vas a hacer para mantener esa presencia del Señor? Mantente en una búsqueda constante de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, ¿cuál es la voluntad tuya en esto que voy a hacer? Debe haber una unidad espiritual permanente con el Señor, en oración, con la palabra de Dios, para que tú y yo podamos vencer la independencia y el orgullo. De las cosas más fuertes de vencer en nuestra vida cuando venimos en Cristo es aprender a someter nuestras decisiones a Dios. Señor, esto es lo que quieres para mí. Ay, no, yo voy a cambiar de trabajo porque es que allá me pagan más. El indicador para que te muevas no es que te paguen más. El indicador para que te muevas es porque el Señor te dijo que en ese lugar Él te va a prosperar. Ese no puede ser el indicador. Casi nunca vemos a Dios actuar así. Es más, casi siempre, si Él te manda para un lugar, te van a pagar menos. Porque el Señor dijo que es para mostrar su gloria. Así que no nos dejemos impresionar. Mantente en esa búsqueda de la voluntad de Dios. Unidad espiritual estrecha para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo estás tomando decisiones? Te quiero hacer esa pregunta. ¿Ayunas? ¿Oras?
pides consejo, pides cita con tu líder, con tu pastor. Mire, necesito tomar esta decisión. ¿Me caso con la mona o me caso con la morena? ¿Ah? ¿Me compro esta casa o me compro este edificio? Mire, ¿me voy de viaje para allá? ¿Me cambio de trabajo para aquí o me cambio de trabajo para allá? ¿Cómo estás tomando decisiones? Porque muchos de nosotros tomamos decisiones por emociones. Miramos cómo está la bolsa, miramos cómo está el empleo, miramos qué dice la gente. ¿Está bien calificado? Sí, ¿qué dicen los comentarios? Hacemos todo ese chequeo, ¿sí? Pero no le consultas la voluntad. Dice la Biblia, al que te compró. Porque la Biblia dice que ahora nuestra vida no nos pertenece. No nos pertenece. Dice la palabra que nosotros éramos esclavos y que el Señor nos compró y nos rescató. Y ahora somos esclavos de Él por amor, porque lo amamos. Y Él quiere ser nuestro Señor. Él quiere dirigirnos por caminos de bien, pero tenemos que dejarnos guiar. ¿Cómo estás tomando decisiones? ¿Ayunas, oras, pides confirmación, buscas consejo o simplemente obedeces tus emociones? Búsqueda constante de cuál es la voluntad perfecta de Dios. No toda la gente está dispuesta a obedecer a Dios. No toda la gente está dispuesta a dejar cosas por escuchar a Dios. Y sabe algo, hoy vamos a orarle al Señor, porque en nuestro corazón nazca un temor reverente por no fallarle a Dios, por hacer su voluntad, aunque cueste, aunque duela. Miren, yo vi actuar a Dios de manera sobrenatural en mi vida porque veía cómo me guiaba en cada paso, pero tenía que morir a lo que yo creía que era bueno. Y era duro. Era una confianza a ojo cerrado de que era Él el que dirigía mi vida. Yo recuerdo estarle orando a Dios porque mi esposo no tenía trabajo. Yo era la que trabajaba en ese momento. Entonces yo le decía, Señor, necesito más recursos porque en este momento yo le estoy dando a mi esposo para los buses. Entonces, por favor. Y mi esposo orando, ayunando porque ya estaba cansado de lavar platos en la casa. Entonces resulta que el Señor me dijo, prepárate, porque muy pronto te van a pedir tu hoja de vida. Y yo le decía, ay Señor, voy a tener la lista, voy a prepararla. No pasó una semana, me encontré con alguien que yo había trabajado hace años y me dijo, ¿no quieres trabajar conmigo? Y yo le dije, bueno, sí, es lo que le estoy pidiendo a Dios. Y me dijo, bueno, mándame tu hoja de vida aquí. Al día siguiente me tenía una propuesta. ¿Y saben qué pasó? La propuesta que esa persona me tenía no superaba lo que yo ganaba en ese lugar. Así que parecía que no era la respuesta, ¿cierto? Pero yo había orado por eso. Y entonces esa persona me dijo, ¿sabes qué? Yo te ofrezco un contrato igual a lo que te ganas allá, pero te voy a dar unas comisiones adicionales. Y entonces yo estaba como, ay Señor, y si las comisiones no dan, y si esto no se recauda lo que se espera. Pero el Señor me había dicho, es que esa es la respuesta a lo que tú me estabas pidiendo. Confía. Y arranqué en el otro trabajo. Duro, se los digo. Me quedaba 1 hora de donde vivía, no podía llegar a mi casa, entraba de turno a las 7 de la mañana, salía a las 9 de la noche. Duro, yo le decía, Señor, por favor, esta fue la bendición que te pedí. Pero les quiero decir, al primer mes, pasado el primer mes, vi la bendición del Señor. Las personas que trabajaban conmigo allí, que llevaban años, me dijeron, esta es la primera vez que esta empresa recauda tanto. Así que usted entró de buenas, el primer mes se va a ganar las comisiones que nadie se ha ganado. ¿Pero por qué? Porque ese era el plan de Dios. Y Dios tenía algo mayor. ¿Sabe qué pasó? El mes siguiente a mi esposo le salió un trabajo cuando nos vinimos a vivir a Montería. Y así que a los 2 meses yo ya estaba renunciando en ese nuevo trabajo. ¿Y saben qué hizo Dios? La experiencia que yo tuve 2 meses en ese nuevo trabajo donde me gané las comisiones era lo que me iba a ayudar para un puesto en Montería que llevaba vacante 1 año. Así que Dios, que es el que arma el rompecabezas de tu vida, te va a guiar cada paso que tú debes dar. Entonces cuando me vengo a vivir a Montería, la gente me dice, ay no, pero aquí no hay trabajo. Yo le dije, no, pero yo confío en el Señor porque el Señor me dijo que yo tenía que estar donde mi esposo estuviera y seguirlo a él. Así que había una vacante para mí en este lugar, que la experiencia que me pedían era la última experiencia que yo había tenido en esa empresa los 2 últimos meses. Así que Dios te va a guiar las decisiones que tú debas tomar si estás escuchando su voz. Te va a colocar en el lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto y te va a dar las bendiciones correctas.
Y dice la palabra que Él te va a llevar siempre a lo mejor. Entonces, cuando Dios te escala a un nuevo nivel de bendición, Él ya te pasó por una prueba. Cuando el Señor te va a escalar a un nuevo nivel en el mañana, en este momento tu corazón está siendo probado. Así que pasa la prueba, pasa el examen de la mano de Él. No te sueltes de Él. Porque si en algún momento te sueltas del Señor, no pasas el examen donde Él te está viendo para poderte promover. Dios va a probar tu corazón y va a ver si calificas para darte más unción. Si te rajas en la calificación, vas a dar más vueltas en el desierto, dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Nosotros estamos siendo puestos a pruebas en nuestro corazón para ver lo que hay dentro de nuestro corazón, para ver si de verdad vamos a obedecer al Señor. Proverbios capítulo 21, verso 2. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Recuerda, ¿cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y entonces nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones se llenan ¿de qué? De una cantidad de ideas, argumentos de que estamos en lo correcto. No, pero si esto está bien, yo estudié, yo miré, sí, esto es lo que todo el mundo está haciendo, la gente está invirtiendo, este es el camino, este es el camino. Pero le preguntaste al Señor. Dice el Señor que la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión. Pero tu propia opinión la tienes que llevar a la presencia del Señor y someterla. ¿Quieres algo así que ardes por eso, Señor? Pero esto es lo que yo quiero, lo que yo he soñado toda mi vida, Señor. Mira, yo quiero ese curso, quiero estudiar esto. Esa es la mujer con la que me quiero casar, esa es la casa que quiero comprar. Y tú dices, Señor, he esperado toda mi vida por esto, y arde, y arde, y arde. Pero acuérdate del Isaac. Como lo amas tanto, ahora lo tienes que sacrificar. Si tú lo dejas en el altar y dejas que Dios lo procese, y tú le dices, Señor, aunque mi corazón arda por esto, aunque yo ame esto, Señor, yo quiero tu voluntad. Quiero lo que tú tienes para mí. Entonces el Señor dice, bueno, déjamelo ahí un ratico en el remojo, le echamos cloro, le echamos barsol, purificamos también la intención, miramos qué va a pasar. No te preocupes, espera. Por eso es que lo de Dios no es de la noche a la mañana. Lo de Dios es un proceso donde tú dejes que Él haga, donde tú ores, donde no corras, porque te puede engañar tu corazón. Si escogemos el camino del Señor, nos va a ir bien. Y punto 4, anhela el derramamiento del Espíritu Santo diariamente. La promesa del Señor para nosotros es que su Espíritu estará de continuo guiándonos, enseñándonos, recordándonos las cosas. Qué lindo. Te quiero decir, el Espíritu Santo va a tomar aún de esas promesas que tú ni siquiera te acuerdas, que te dio hace 10 años, hace 5 años, y Él las va a revelar nuevamente para que tú no te olvides de las cosas que Dios ya te habló. Hechos capítulo 2, verso 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Contar con la presencia de Dios, contar con el Espíritu Santo hace la diferencia en tu estilo de vida, en tus decisiones, en tu sabiduría y por supuesto en tu servicio a Dios. Conságrate a Él y el Espíritu Santo será tu consejero, será tu maestro. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda, porque con el Espíritu Santo Él va a velar por ti. ¿Qué tal si oramos? Si se pone hoy sobre sus pies y le vamos a decir al Señor que escudriñe nuestro corazón, que nos muestre todo aquello
donde nosotros necesitamos un corazón puro y un espíritu recto. Y si por un momento te colocas la mano en tu corazón y anhelas la verdad por encima de todas las cosas, y le empiezas a decir a Él cuánto anhelas su palabra, su conocimiento, levantas tu mano al cielo y la otra en el corazón, solamente porque nos concentremos en Él. Venzamos la distracción, venzamos la incredulidad, venzamos la batalla de la mente. Vamos, levanta tu mano al cielo y la otra en tu corazón, solamente para someter tu voluntad, para creer que es cierto que Dios está aquí y que Él quiere hablarte. Vamos, y si le dices: Señor, quita el engaño de mi vida, quita la mentira de mi vida, Dios. Señor, quita todo aquello donde yo me creo en lo correcto, Padre. Porque el único que escudriña mi corazón, las intenciones ocultas, eres tú, Padre. Yo te pido que hoy, Señor, yo sea confrontado con la verdad de tu palabra. Yo te pido que hoy, Señor, tú me ayudes a tener un temor reverente en mi corazón para obedecerte. Yo te pido que hoy, Señor, si me has hablado de cosas que tengo que dejar, cambios que tengo que hacer en mi vida, Señor, tú me ayudes. Yo quiero que tú me pastorees. Yo quiero que tú me guíes por verdes pasos. Yo quiero escuchar tu voz. Y hoy en el nombre de Jesús, todo lo que no me deja escuchar tu voz, yo lo quito en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido perdón por el orgullo. Yo te pido perdón por la independencia. Yo te pido perdón, Señor, por esa batalla interna de ser mi propio Dios, de escoger mi propia voluntad, de hacer lo que yo quiero. Mis pasiones y mis deseos, cuando los he puesto de primero, Señor, me han llevado por el camino incorrecto. Perdóname, Padre. Perdóname la independencia, perdóname el orgullo. Perdóname, Señor, porque he decidido hacer lo que todo el mundo hace, lo fácil, sin preguntarte a ti, Señor, si eso es lo que tú tienes para mí. Y yo te pido que hoy, Señor, yo pueda tener un encuentro con tu Espíritu, Padre, para que tú, Señor, vengas a mi vida como lo has prometido, que en los últimos tiempos derramarás tu Espíritu y los jóvenes tendrán sueños, tendrán visiones. Yo quiero, Señor, que cada noche cuando ore yo pueda ser enseñado por tu Espíritu. Que tu presencia enseñe a mi conciencia. Que me levante con una revelación tuya, Señor. Que pueda escuchar tu voz que me dice: este es el camino por el que debes andar. No quiero vivir sin tu presencia, Señor. No quiero vivir sin tu presencia. Y si tú lo quieres, vamos, decláralo. No quiero vivir sin tu presencia, Señor. Tu presencia es todo lo que yo necesito, Señor. Ayúdame. Espíritu Santo, yo te necesito.